Amigos, bienvenidos a esta segunda edición de Rankings Empelotados. ¿Cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? Eh, Hoy traemos esta segunda edición de este de este segundo concepto que manejamos en el podcast, que nos lo tomamos prestado, ¿no? No nos lo robamos, lo tomamos prestado un poquito. En cuanto a es un tema muy, bueno, un concepto muy agringado, como les había comentado, este de los Power Rankings que tenemos cada semana, o que vamos a tener cada semana, a partir de la semana pasada. ¿Qué son los Power Rankings para los que a lo mejor no saben tanto? Es un concepto, como les digo, un poco de los Estados Unidos. Sobre todo yo lo he visto en NFL, en donde juntan a todos los equipos semana por semana y los van enumerando del peor o del menos bueno al mejor en ese momento. No se rige tanto por estadísticas, se rige más como por el momento, por lo que hicieron en esa semana, en esa jornada, y ya de ahí van enumerando uno por uno. Aquí pues lo que hacemos es darles como esos argumentos para decirles este equipo está en esta posición por esto y esto. Ok, entonces hoy, la semana anterior fue sobre la Liga MX. Tal vez lo ideal sería darle un seguimiento, pero pues a veces la Liga MX no se presta para tanto en ese aspecto. Entonces creo que se me hace adecuado, después de vivir la primera vuelta de los octavos de final de la Champions League, hablar un poco de lo que fue o lo que será las vueltas de los octavos de final. Entonces, bueno, eh, la semana pasada se vivieron esos últimos partidos. Y bueno, ya la siguiente semana tenemos los partidos de vuelta. A ver, el día 7 de marzo tenemos dos partidos. La vuelta entre el Chelsea y el Borussia Dortmund en Stamford Bridge. La vuelta entre Benfica y el Brujas en el estadio del Benfica, en el estadio de Luz, el estadio de la Luz en Portugal. Para el miércoles 8 de marzo tenemos la vuelta entre el Bayern y el PSG, un partido que se antoja bastante en Alemania, en Múnich. Va a ser bastante difícil para el equipo de Messi, Mbappé y compañía. Y igual ese mismo miércoles 8 tenemos el Tottenham Hotspur contra el AC Milan en el estadio del Tottenham en Inglaterra. Esos son los partidos para la siguiente semana, la primera mitad. Y bueno, ya conoceremos los primeros cuatro calificados a cuartos de final. Y para el martes 14 de marzo tenemos el partido entre Porto e Inter en Portugal. Tenemos la vuelta entre el Manchester City y el RB Leipzig en el Etihad Stadium en Inglaterra, mismo martes 14. Tenemos la vuelta el día miércoles 15, tenemos las vueltas de el Napoli contra el Eintracht Frankfurt en el estadio Diego Armando Maradona en Italia. Y pues el partido que a lo mejor más se antoja, y ahorita lo discutiremos un poco, entre el Real Madrid y el Liverpool en el estadio Santiago Bernabéu. Son partidos que son bastante atractivos, sobre todo ese Chelsea Dortmund, el Bayern PSG, por ahí el City y el Leipzig que le complicó bastante y que le sacó el empate en Alemania. Y bueno, siempre es un deleite, al menos esta temporada, ver al Napoli jugar. Y bueno, ese Real Madrid-Liverpool que se antoja complicado para los de Jürgen Klopp, pero bastante atractivo por lo que conlleva esos dos equipos. A ver, vamos a empezar, vamos al lío con estos Power Rankings y vamos a arrancar, ya saben, del último lugar hasta llegar al primero. A ver, quedan 16 equipos vivos, 8, 7 de ellos tuvieron derrota, 2 empataron y otros 7 terminaron ganando los partidos de ida. A ver, vamos a empezar con el número 16 y aquí a lo mejor hay un poquito de polémica, pero sí, yo voy a poner como el equipo que menos probabilidades tiene de avanzar, que menos chances le veo de remontar su serie, al Liverpool de Jürgen Klopp. Así es, en el número 16 les explico, es el que menos probabilidades tiene de avanzar y el que peor se vio, o de los que peores se vieron en la ida de los octavos de final. El Liverpool es el número 16.
A ver amigos, ¿por qué en el número 16 el Liverpool y no el Brujas, que a lo mejor es como un equipo más mediano, o el Leipzig? A ver, vamos por partes. El Liverpool jugaba de local en Anfield, lo que se supone que es una fortaleza, que es un calvario para los equipos ir a jugar ahí. Recordemos que el Liverpool le remontó un 3-0 al Barcelona hace no mucho tiempo en Anfield, para avanzar a la final de la Champions League. Eh, no puede ser posible, no puede ser posible que tu fortaleza, que el partido que te beneficia, que el partido que tienes que ganar para ir más cómodo a otro estadio bastante complicado como el Santiago Bernabéu, pues te terminen goleando. Es bastante difícil, amigos, es bastante difícil porque no quisiera decir que el tema de que Sadio Mané salió esta temporada, pues es todo lo que ha traído ese declive. Creo que ha sido, creo que han sido bastantes factores los que han puesto en esta posición a Liverpool, prácticamente, o con un pie y medio fuera de la Champions League, en la liga pues prácticamente ya no la va a ganar. Entonces es bastante complicado. Hay que ver si le alcanza para meterse a Champions también por el siguiente año, porque están en una posición bastante baja en la Premier League. A ver, ahorita les doy con certeza lo que ha sido el para el Liverpool, para saber en qué momento llega, pero yo lo veo bastante complicado. Tiene que meter 3 goles en el Bernabéu, bastante complicado para el equipo de Jürgen Klopp. Yo por eso lo pongo en el lugar 16 de estos Power Rankings. Lugar número 15. A ver, el equipo del Bruges o de las Brujas de Bélgica. Creo que este equipo ya logró bastante. Ya logró bastante con lo realizado en esta edición de Champions. Meterse a octavos de final, superar la fase de grupos. A ver, el Brujas es un equipo bastante mediano a comparación de los que hay o de los toros pesados que hay en la Champions League. Y mejor ellos se metieron a la fase final con un equipo, con un grupo más accesible que pues el propio Barcelona, ¿no? Pero con todo lo que esto implica. Eh, Tiene que meter 2 goles en Portugal contra el equipo de el Benfica, que está en una muy buena forma. En un momento hablaremos más de ellos. Pero bueno, se ve bastante complicado. Dejó ir, al igual que el Liverpool, dejó ir su oportunidad de sacar un buen resultado en casa, en Bélgica. Pero bueno, creo que el Brujas ha cumplido, su afición deberá estar bastante satisfecha con lo logrado. Realmente no sé cómo anda el Brujas en este momento en la liga belga, en donde también juega el
pero bueno, creo que es bastante complicado. Entonces, por eso el Brujas está en el lugar número 15. Lugar número 14, tenemos al Eintracht Frankfurt. A ver, el Frankfurt va a cerrar visitando al Napoli. Uf, complicadísimo lo que se le viene al Frankfurt, más considerando lo que viene jugando el Napoli de Spalletti. Es un equipazo, comandados por Kvaratskhelia, jugador sensacional que si no lo han visto, yo no he tenido tanta oportunidad de verlo, la verdad, pero bueno, me voy a citar otro podcast del cual soy muy fan, el podcast de Barak Feber, que es quien me mantiene informado sobre todo de lo que pasa con el Napoli y de cómo juega Richard Kvaratskhelia esta temporada que está pasándole por encima a todos los rivales. Pero bueno, es un desafío bastante difícil. Yo tampoco dudaría que el Frankfurt se vaya derrotado inclusive de ese partido en Italia. Tiene que meter 2 goles y no recibir en casa del Napoli. Es muy muy complicado. El Napoli me parece que jamás en esta temporada se ha quedado en ceros en casa. Entonces es bastante complicado. Se ve un panorama muy 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 difícil para el Eintracht Frankfurt. Entonces, y bueno, también tampoco es como que pedirle que en Alemania hiciera un buen partido porque no, el Napoli puede ser la gran sorpresa en esta Champions League, pero ahorita hablamos más de ellos. Lugar número 14, el Eintracht de Frankfurt. Lugar número 13, a ver, el Tottenham Hotspurs. Lo pongo en un lugar muy muy bajo porque su desafío tampoco está fácil contra el Milan. Si bien cierran de locales, el Milan sacó un muy buen resultado en casa. Va a apelar a defenderse con todo lo que tiene, o bueno, a hacer un juego de posesión de balón larga, como lo viene haciendo el equipo rossoneri. Y, y pues a jugar tal vez a un contragolpe que termina liquidando la serie. Recordemos que el gol de visitante ya no cuenta en esta edición de Champions League y a eso apelará un poco el equipo del Milan. Entonces tal vez se le cierran los espacios, empieza a caer en desesperación el equipo del Tottenham, que está muy falto de ideas, se vio en el partido de la ida. Entonces creo que esa podrá ser una de las claves, o una de las tantas claves que pueda llegar a ver el cómo se defiende el Milan, la transición de balón que pueda llegar a tener y jugar con la desesperación y con el marcador el equipo de Italia para que el Tottenham no logre el cometido de avanzar de ronda, pero bueno, veremos. Yo creo que la falta de idea del equipo de Antonio Conte es lo que está sentenciando que el Tottenham esté en un lugar muy muy bajo dentro de estos Power Rankings. Entonces, lugar número 13, el Tottenham. Lugar número 12, el Porto. A ver, el equipo portugués está igual en una posición un tanto baja, o bueno, al menos no dentro del top 10, porque juega contra otro equipo italiano, contra el Inter. Cierra en casa también, pero creo que podemos hablar un poquito de lo mismo. El equipo del Inter de Milán va a jugar a eso, a tratar de... Es un equipo un poquito más suelto a comparación del Milan, pero creo que el equipo de Italia podrá cerrar la serie bastante inteligente, porque pues el equipo de Porto presenta muy poco fútbol ofensivo, no tiene un verdadero talentoso, así como lo tiene tal vez el equipo del Napoli con Kvaratskhelia o con algún otro ejemplo que podamos poner. Y bueno, el equipo de Milan pues apelará a eso, ¿no? Pero hablando específicamente del Porto, pues es será difícil, inclusive jugando en casa, pues poder remontar esto. Tal vez tuvo algunas chances en Milán, pero pues no terminaron siendo aprovechadas por los dragones para que esto estuviera un poquito, o bueno, estuviera a lo mejor parejo en cuanto al marcador global, pero veremos si el Porto presenta otra cara y si el Inter termina sucumbiendo. Ahorita hablaremos un poco más del Inter de Milán. Entonces, lugar número 12, el Porto.